Hola, mi nombre es Fernando Clavijo y hoy les presentaré el estudio de caso número 1, donde aplicamos métodos numéricos, específicamente derivadas finitas centrales, para analizar la variación térmica del concreto durante su fraguado. En ingeniería civil, controlar la temperatura del concreto es fundamental. Durante las primeras horas después del vaciado, se produce una reacción química entre el agua y el cemento llamada hidratación, que libera calor. Si esa temperatura aumenta demasiado, podría cambiar bruscamente, el concreto podría fisurarse y se podría perder la resistencia. Por eso, entender cómo varía la temperatura con el tiempo nos ayuda a identificar las etapas críticas del calentamiento y el enfriamiento, permitiendo tomar medidas de control como el uso de mantas húmedas, control de curado o aislamiento térmico. Este caso representa un escenario real de obra donde solo se puede contar con mediciones experimentales sin una ecuación que describa el fenómeno. El objetivo de nuestro estudio fue determinar la velocidad de cambio de la temperatura del concreto durante las 12 primeras horas del fraguado, es decir, a las 0 horas, a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas y así hasta las 12 horas. Dichos datos mostraron un aumento progresivo en las primeras horas, alcanzando un máximo y luego un descenso gradual. El reto era obtener a partir de estos valores cuándo ocurre el mayor incremento térmico y cuándo inicia el enfriamiento. Dado que solo tenemos valores discretos, se aplicó el método de diferencias finitas, que es ideal para estimar la derivada cuando los datos están igualmente espaciados. Bien, pasamos ahora a lo que vendría siendo la aplicación del método. En este estudio de caso en particular nosotros aplicamos el método de diferencias finitas centrales, que pues básicamente nos permite estimar la velocidad de cambio de la temperatura del concreto a partir de datos experimentales. Este estudio de caso, como bien sabemos, utiliza la siguiente fórmula, donde T en función del tiempo representa pues la temperatura registrada en un momento determinado, H que pues vendría siendo el intervalo entre mediciones, que en este caso es 2 horas, y la derivada de la temperatura en función del tiempo indica pues la tasa de cambio de la temperatura, es decir, cuántos grados sube o baja por hora. De este modo lo que hace el método es comparar la temperatura antes y después de un punto y así calcular qué tan rápido está cambiando, lo que lo hace muy útil porque no necesitamos básicamente una fórmula exacta de cómo cambia la temperatura, sino que solo usamos los valores reales medidos. Además, como el método toma los valores simétricos uno antes y uno después, el resultado pues es más estable y preciso, reduciendo errores por pequeñas variaciones en los datos. Bien, después de aplicar el método de diferencias finitas centrales, obtuvimos los valores de la derivada pues en cada punto, lo que nos permitió identificar cuándo el concreto se calienta más rápido y cuándo comienza a enfriarse. Como podemos ver, la mayor velocidad de calentamiento ocurrió a las 2 horas con un valor de 3.25 grados Celsius por hora positivo. Estos resultados se pueden observar claramente en la siguiente tabla, donde se muestran las temperaturas registradas y sus respectivas tasas de variación calculadas. Bien, acá quiero hacer un pequeño paréntesis porque en esta tabla no se muestran los valores de la derivada en los extremos, es decir, en t igual a 0 y t igual a 12 horas. Esto porque para calcularlo se necesitaría un dato anterior y uno posterior, que no existe pues en nuestras mediciones. En esos casos se podría aplicar pues el método de diferencias hacia adelante o hacia atrás, pero en este estudio de caso no es necesario, ya que pues nuestro interés principal era analizar el pico térmico, es decir, que ocurre en los datos centrales. Bien, a partir de las 8 horas también observamos que la derivada se vuelve negativa, lo que indica que el concreto empieza a enfriarse, y esto refleja un comportamiento térmico típico del material durante el fraguado, en el que el calor generado por la reacción química disminuye con el tiempo. Esto también se evidencia en la gráfica que podemos ver a continuación, donde observamos dos curvas. Bien, la línea continua representa la temperatura medida del concreto y la línea con puntos muestra pues la derivada numérica, es decir, la velocidad de cambio de la temperatura. Se puede ver que cuando la temperatura alcanza su máximo, la derivada pasa de positiva a negativa, lo que marca el inicio del enfriamiento. Bien, estos resultados también los podemos corroborar en el algoritmo desarrollado para este estudio de caso, que pues calcula automáticamente esta tasa de cambio de temperatura a partir de los datos registrados. Bien, ya estando acá en Visual Studio Code le damos correr a nuestro programa. Y como bien sabemos tenemos 7 temperaturas, ya conociendo todos nuestros datos, los pasamos a ingresar rápidamente. Acá tenemos 0, 25, 2, 31, 4, 38, 6, 43, 8, 41, 10, 36 y 12, 32. Le damos acá y como podemos ver, acá el programa detecta los intervalos uniformemente detectados, que es h igual a 2, una pequeña demostración de lo que venía siendo la tabla anterior que vimos en nuestra infografía. Un pequeño resumen de los datos y de la velocidad de cambio de la temperatura, y lo que nos interesa es que el punto crítico detectado, donde la máxima velocidad de calentamiento fue de 3.25 grados por hora y que ocurrió aproximadamente a las 2 horas. Acá también nos muestra una pequeña representación visual de lo que vendría siendo esta tasa de cambio de temperatura versus tiempo y una pequeña interpretación final donde el concreto alcanzó su máxima velocidad de calentamiento a las 2 horas, lo que indica la fase de mayor reacción de hidratación. En conclusión, este estudio demuestra cómo los métodos numéricos de derivadas finitas pueden aplicarse eficazmente para interpretar datos experimentales y predecir comportamientos físicos de concreto sin necesidad de modelos complejos. El análisis permitió identificar el momento exacto del máximo incremento térmico y el inicio del enfriamiento, aportando información clave para mejorar la calidad y durabilidad de las estructuras. Además, se comprobó que el método es preciso, simple y adaptable a cualquier conjunto de mediciones discretas.